Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo, tal como habíamos anunciado, nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Miguel Collado Di Franco, economista y vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible. Más fácilmente, CRES. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Miguel. Miguel, el crecimiento acumulado, básicamente tanto de lo que fue enero, septiembre, vimos que fue de 1.7%, pero el Ministerio de Economía mantiene lo que es, lo mantiene como en 3 puntos. ¿Cuál es el estimado realmente en ese sentido? Fíjate, sí, el último panorama macroeconómico, las últimas estimaciones son de agosto, como tú bien dices, no han sido revisadas a la baja y el año se está terminando, porque esos datos que mencionas son de septiembre, pero ya estamos en noviembre. Entonces, en realidad, que tengamos un crecimiento, bueno, contando octubre, obviamente, más los 2 meses que faltarían, en realidad vemos difícil que se llegue a la meta del 3%. En realidad el estimado debería andar por entre 2.4 tal vez. En realidad uno tiene siempre que esperar la cifra del Banco Central, pero partiendo de la realidad que plantean los números de septiembre y faltando tan poco tiempo, uno podría pensar, obviamente las autoridades están esperando que las medidas que se tomaron a partir de junio, las medidas de liberación, de encaje, de facilidades de liquidez, obviamente siguen teniendo un efecto. Estamos viendo como en los últimos 3 meses, por ejemplo, construcción, el crédito a construcción está creciendo a una tasa casi el triple de lo que lo hacía en meses anteriores. Obviamente eso tendrá un impacto. De estímulos, obviamente de ese tipo de estímulos. El presupuesto que se revisó, al presupuesto se le incrementó el gasto de capital con la intención también de estimular la economía. Sin embargo, por esa parte, uno ve el último informe de DIGEPRES, de la Dirección General de Presupuestos, que señala que apenas se ha ejecutado el 60% del gasto de capital. O sea, si las autoridades están contando con ese estímulo, pues en realidad no lo vemos, ¿qué le digo?, tan viable en términos del tiempo que tenemos ya en el calendario. Sí. Bueno. Y a propósito, quisiera preguntar, ya que estamos hablando del contexto nacional y viendo lo que está sucediendo en el internacional, ¿cuál sería su radiografía de cara a los próximos años, tomando en cuenta que aquí por lo menos ha aumentado el ingreso a través del turismo, de las mismas remesas, pero también tenemos los precios internacionales del petróleo que van disparándose y la misma economía de Estados Unidos que ha bajado un poquito la velocidad en términos de crecimiento? Sí, mira, es importante esa pregunta porque volviendo al tema del crecimiento, ¿cómo vemos la economía dominicana hacia el futuro? La economía dominicana necesita de lo que ha adolecido durante muchos años, que son reformas estructurales. Reformas necesarias para bajar costos de vivir y hacer negocios en República Dominicana y para afrontar los retos independientemente de las circunstancias internacionales. La economía dominicana debe posicionarse mejor. ¿A qué me refiero con esas reformas y ante los retos que puedan venir? Pues reformas en el plano energético es muy necesaria. Estamos gastando 1.600 millones de dólares al año más o menos solamente en el subsidio que se le transfiere a las empresas distribuidoras de electricidad. En un ambiente de incremento de las materias primas energéticas, como mencionaba, por ejemplo el petróleo, en las circunstancias geopolíticas en las que nos encontramos, que todavía no sabemos qué pueda suceder, pues obviamente eso podría incrementarse. Y
también en la medida en que se quiera dar más electricidad, con unas pérdidas de 42% más o menos que tienen las sedes. Es decir, de cada 100 gigas que compran, 100 megas pierden 42. No pueden llegarlo a facturar, o cuando lo facturan simplemente no pueden cobrarlo. Ante los cambios internacionales nos enfrentamos con endeudamiento más caro. Y esto obviamente afecta a los privados que tengan acceso a los mercados internacionales, pero en el caso de la deuda pública, que es muy importante en República Dominicana, por la magnitud que ha alcanzado y por el costo que ya tiene, es importante tener en cuenta las perspectivas a nivel internacional. La Reserva Federal está dando señales de que mantendrá su tasa de política monetaria a esos niveles que la tiene ahora mismo por más tiempo. Ya estamos viendo los bonos de largo plazo en Estados Unidos de 10, 20, 30 años cercanos o por encima del 5%, algo que no se veía desde el año 2007, es decir, previo a la crisis del 2008, la crisis financiera internacional. Sí. En ese sentido, la República Dominicana amerita controlar las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque aunque ha habido un manejo de negociaciones de deuda positivo en ese sentido, la realidad es que el gasto en intereses de la deuda ahora mismo, si lo medimos con relación al ingreso tributario, representa el 25%. Para este año 2023 y un poco más para el presupuesto, lo que está presupuestado para el 2024, más o menos, en realidad más o menos igual, pero 25% ya es un cuarto de lo que le ingresa como por medio de las recaudaciones tributarias. Entonces, necesitamos reformas en diferentes ámbitos, necesitamos reformas en lo laboral, necesitamos reformas en la misma ley de hidrocarburos que no se ha reformado. Nosotros pagamos unos hidrocarburos muy caros en comparación con otros países de Centroamérica, países de economías similares que la que somos competitivos o deberíamos ser competitivos vis a vis. Había aprovechar mejor el DERECAFTA, que no lo estamos haciendo. Por el lado de transporte también, de carga, es sumamente caro. La misma ley de seguridad social, se ha hablado de reformarse, pero yo creo que por ahí, y obviamente la reforma tributaria, República Dominicana tiene unos impuestos que son, y un sistema tributario muy oneroso y muy complejo para poderlo aplicar los emprendedores. Y esto en realidad, cuando tienes economías con mejores niveles de institucionalidad, por ejemplo, solamente para decir un aspecto, que tienen tasas positivas más bajas que las nuestras, por ejemplo, los países OCDE, que nos gusta compararnos con ellos en términos de alcanzar una presión tributaria como las de ellos, pero tienen unas tasas de entre 21 y 22% de impuestos sobre la renta. La de República Dominicana es de 27% para las empresas. Es difícil competir así. Por ahí es que iría, digamos que, enfrentarnos a la realidad internacional y poder seguir creciendo. Pero en el caso de la tasa de política monetaria, Sí. Miguel, la Reserva Federal, por ejemplo, dice que la tiene entre 5.25 y 5.5%, pero sin embargo, el Banco Central de la República la redujo entonces en 25 puntos. ¿Cuál es entonces su estimado al respecto? Bueno, el Banco Central ha empezado desde mitad de año a reducir la tasa, y ha hecho pausas, ahora retomó recientemente en estos días una nueva bajada, la que mencionas. Le favorece el hecho de que la Reserva Federal mantenga la tasa en esos niveles. Le permitiría que el Banco Central de la República Dominicana pueda ir reduciendo o tenga un poco más de flexibilidad. Sin embargo, la realidad es que no nos habíamos enfrentado a un ambiente de una Reserva Federal con tasas de 5.25, 5.50 desde
antes, tengo que referirme de nuevo, antes de la crisis financiera internacional del 2008. Luego de eso, nos hemos mantenido la mayor parte del tiempo con tasas de ser entre 0 y 0.25 y par de años entre 2017 y 19 cuando se subió a 2 y algo y tuvo que bajar la Reserva Federal. ¿A qué me refiero con esto? Que es un escenario algo desconocido. Estoy hablando desde el 2008, los tipos de interés que ha mantenido la Reserva Federal. Entonces, si bien el Banco Central intentará seguir bajando las tasas, porque es el deseo de estimular la economía, porque también la deuda internamente financiarla, mientras más alta es la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia, pues obviamente cuesta más. Pero va a tener un piso. ¿Cuál será? No sabemos exactamente cuál será la decisión, pero vuelvo a decir, estará condicionada por la tasa de política monetaria de la Reserva Federal y también, obviamente, por el comportamiento de variables como el tipo de cambio, por ejemplo, que es importante en República Dominicana, y el flujo que pueda venir de inversión de corto plazo, inversión de cartera, atraída por las tasas que puedan encontrar en República Dominicana. Entonces, vamos a ver cómo deciden moverse las autoridades. Don Miguel, usted hablaba de una serie de reformas que deben ejecutarse en República Dominicana, entre ellas una al sector eléctrico, que de hecho recientemente se puso en ejecución parte del pacto eléctrico, pero hubo ahí un costo político que nadie quiso asumir cuando se inició con el desmonte del subsidio, a pesar de que los partidos políticos firmaron todos al momento del desmonte. Entonces ahí empezó la molestia porque obviamente hay sacrificios que hacer. Pero lo mismo se dice que puede pasar con una reforma fiscal. ¿Cuál debería ser el enfoque de esa reforma fiscal, independientemente de que nadie quiere pagar el costo, a fin de que pueda llevarse a cabo y obviamente uno ver los beneficios a largo plazo? Mira, lo que en República Dominicana hemos solido llamar reformas fiscales o reformas tributarias no han sido más que incremento de las tasas ya vigentes o de las tasas de las figuras impositivas vigentes o añadir nuevas figuras impositivas al sistema, hacerlo más complejo y, como decía anteriormente, más oneroso. Es decir, más impuestos. Más impuestos. Bueno, impuesto es en realidad la multiplicación de la base por la tasa y se busca en teoría incrementar ese resultado, es decir, incrementar las recaudaciones impositivas, pero no siempre da el resultado esperado. Si tú te fijas si ustedes se fijan en la reforma, la llamada reforma del 2012 con la ley 253-12 que se implementó en el 2013, ustedes ven cómo la presión tributaria se incrementa medio punto y luego al tercer año ya se encuentra al mismo nivel del 2012, alrededor del 13%. Y fue muy ambiciosa en el sentido de que se incrementó, tuvimos una tasa nueva de ITEVI, se incrementó el ITEVI, el impuesto sobre las rentas, se agregaron una serie de impuestos nuevos, hasta el ahorro, penalizando en una economía que necesita inversión y la inversión viene del ahorro. En conclusión, tenemos que hacer cosas diferentes. Si lo anterior no ha resultado, lo tenemos que cambiar. Y si tenemos en República Dominicana la experiencia de los 90. El Código Tributario de 1992 trató y lo logró en algunos aspectos simplificar el sistema y hacerlos menos onerosos. República Dominicana se posicionó muy bien internacionalmente cuando llevó la tasa de impuestos sobre las rentas a un 30% y luego un 25%. Recordar que hoy estamos en 27%. Cuando los países OCDE, los países más desarrollados, la tenían en 40 y pico en promedio en esa época. ¿Qué han hecho? Vuelvo, insisto, con lo que mencionaba anteriormente. Esos países la tienen en 21 y 22, porque en el mundo no estamos solos. Si queremos atraer inversión, que la necesitamos, y no por medio de exenciones y exoneraciones, sino por un sistema limpio, un sistema que no otorgue beneficios
a nadie en particular, sino que todos puedan, cualquier emprendedor pueda beneficiarse, pues es el tipo de reforma que nosotros entendemos que necesitamos. Bien, Miguel, con tu permiso y Sí, los claro. amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Seguimos conversando con nuestro invitado estelar en este encuentro directo con temas de mucho interés para todos ustedes. Está con nosotros Miguel Collado, economista dominicano y también vicepresidente del Centro Regional para Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Sí. Don Miguel, hemos hablado del avance de la economía dominicana y también hemos visto informes muy halagüeños, en cierto sentido, del Fondo Monetario Internacional, que es un organismo de mucho peso a nivel internacional, sobre las perspectivas económicas de República Dominicana, e incluso dijo en su cuarta consulta, creo que fue el pasado mes de junio, que la República Dominicana, con la proyección que lleva en términos económicos, podría ser una de las más avanzadas en 40 años. A pesar de todo eso y de avances que se han dado en términos de reducción de pobreza, ¿por qué hay una desigualdad tan marcada en nuestro país y por qué todavía persisten esos niveles de pobreza tan profundos? La mayor preocupación en realidad para cualquier persona y para un economista en particular debería ser la pobreza. La desigualdad es algo que tú no vas a poder eliminar. La desigualdad sí es un problema cuando es generada por privilegios. Es decir, si hay personas en la sociedad que pueden beneficiarse de leyes particulares, pueden tener acceso a dinero público, por ejemplo, pueden hacer cosas o contrarias a la ley o favorecido por leyes particulares. Eso es para nosotros lo más importante y por eso en el segmento anterior, cuando hablaba de una nueva reforma tributaria, debería ser una que elimine ese tipo de privilegios, que son al fin y al cabo las exoneraciones, las exenciones. O que por lo menos quienes la tengan hasta en el momento, se espera que perima la ley que tienen para aquello de no violar el derecho adquirido, pero ya no se vuelvan a aplicar. Claro, tú necesitas un sistema tributario que te permita poder generar riqueza, que es lo que necesitamos. Cuando se encuesta a los emprendedores, hay un informe del Banco Mundial de hace unos meses, publica una lista de cuáles son aquellos factores que resultan como impedimentos para desarrollar sus negocios. El número 1 es precisamente las tasas impositivas. Tiene otro que es la competencia desleal, que también está por la informalidad, que también está estimulado por el mismo sistema tributario, y la complejidad de pagar los impuestos. Los otros dos, para completar los 5 primeros, son la mala educación, que es un factor importante, y el otro es el tema eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en República Dominicana para reducir los niveles de pobreza? Que no es más que aumentar la riqueza y que más personas participen. Pues volvemos a las reformas estructurales. República Dominicana hicimos reformas estructurales en los años 90, dieron buenos resultados en, primero, el tema mismo de las recaudaciones. La presión tributaria se incrementó con el Código Tributario y la reforma arancelaria que se llevó a cabo en ese momento. Pero tuvimos una ley de inversión extranjera, el Código Tributario el Código Laboral, que ya merita ser reformado. Tuvimos una reforma de las empresas estatales. Pues hay que profundizar y específicamente en el tema eléctrico. Necesitamos despolitizarla definitivamente y esos 1.500 millones del erario que se están destinando al subsidio a la GEDE, usarlo de otra forma. Entendemos que el sistema educativo también, que no lo hemos mencionado, debe
de reformarse. No es posible, que también está politizado. Quienes más se han beneficiado han sido los maestros del 4%, sin dar resultados positivos, significativos con el estudiantado, y obviamente eso es una limitante para lo mismo de poder tener un avance en la sociedad y tener una movilidad hacia arriba de las personas. Entonces, lo que entendemos es que hay que crear condiciones. O sea, en este país hay mucha complacencia. Mucha complacencia. Si nos ponemos a pensar que la última reforma que se hizo estructural fue en el año 2001, la Ley de Seguridad Social, de lo principal objetivo que pudo, elemento que pudo haber tenido para ayudar en esto que estamos hablando, es que cuando se empezaran a incrementar o a aumentar el patrimonio de los trabajadores en las cuentas de capitalización individual, que este dinero fuera destinado a inversiones, bonos, acciones en el mercado de capitales, en la bolsa. Pero eso no ha sucedido. El mayor beneficiario ha sido el Estado, el 75% de ese dinero, porque no hay las condiciones para invertirlo en otro sitio, ni siquiera en el extranjero. Se está usando para financiar al Estado por medio de bonos de Hacienda o del Banco Central. Entonces, esas son cosas las que necesitamos, cambios, y dejar la complacencia en la que estamos, en la que está la sociedad y los políticos. Bueno, entonces, en sentido general, Miguel, haciendo una panorámica, una radiografía, ¿qué reforma fiscal plantearía el CRES? Una reforma fiscal que en la parte de gasto, de déficit, de deuda, esté, digamos que normada las finanzas públicas por una ley de responsabilidad fiscal. Ahora mismo en el Congreso hay una ley de responsabilidad fiscal, un proyecto de ley. Entendemos que podría ayudar, no entendemos que es el ideal. Hemos hecho observaciones que entendemos que son válidas para hacerlo mejor. Y el objetivo debería ser lograr obtener superávit fiscales, ir desmontando la deuda. Entonces, por un lado, tienes que controlar el gasto para lograr eso, pero la reforma tributaria, que hay que hacerla por dos razones. La principal para nosotros es por las limitaciones que establece en el clima de negocios de República Dominicana, pero si se quiere incrementar la presión tributaria para lograr el primer propósito que mencioné, de ir desmontando la deuda, pues el tipo de reforma que debe hacerse es la que he mencionado, de una simplificación del Código Tributario, y eso quiere decir eliminar las figuras más distorsionadoras, reducir tasas de las figuras principales impositivas y ampliar las bases de las mismas. Hay un tema que ha tenido y tendrá mucha vigencia, es el conflicto Haití-República Dominicana y obviamente el impacto negativo por el cierre del mercado binacional. ¿Qué le parece a usted esta decisión en términos económicos y si lacerará significativamente la economía dominicana? Lacerar significativamente la economía dominicana, no creo. Sí es importante, obviamente, es el segundo mercado de exportación, de destino de exportación de República Dominicana. Lo que nosotros entendemos es que las relaciones comerciales unen a la gente. Y cuando usted ve en esos mercados binacionales, aquí hay que tener en cuenta dos mercados. Uno grande de contenedores que viajan hacia Haití, que probablemente puedan encontrar una alternativa, una vía diferente, que no sea la frontera, para lograr el objetivo de que sigan llegando, porque el incentivo está ahí. Son negocios que dependen de esas exportaciones, pero están las personas que viven en los diferentes mercados que hay a lo largo de la frontera, y esas personas en realidad tienen un vínculo primario con los haitianos. Y yo, a través de la historia, algo que ha logrado pacificar al mundo
es precisamente construir relaciones primarias a través del comercio, beneficiándose las dos partes. Entonces, en ese sentido, nosotros particularmente creemos que los conflictos se resuelven en las mesas de diálogo, hablando. Y en ese aspecto, pues sí entendemos que va a tener o está teniendo un impacto en el primer mercado que mencioné, el más grande, de contenedores, por llamarlo de una forma, y obviamente en el de las personas que en el día a día llevan sus productos a la frontera y dependen del intercambio comercial que ahora mismo se ha alterado. Se ha tratado de que vuelva a fluir, pero todavía no, obviamente no igual que antes. Entonces, esa es la posición. Miguel, y en el ámbito internacional, todos estos conflictos, primero lo de Rusia, Ucrania, ahora lo de Palestina, ¿qué tanto pudiera seguir afectando aquí en el caso del Caribe, en términos económicos? Y tu perspectiva ya hablando como ya del año próximo, 2024. Bueno, empecemos por lo último. El año próximo va a traer retos. Uno de esos es ese que menciona. Todavía uno que está por verse es lo que pueda suceder en la economía norteamericana con el incremento de las tasas. Todavía no entendemos que no se ha sentido por completo ese cambio de política monetaria que mencionábamos anteriormente, de mantener por tantos años la política o la tasa de política monetaria de la Reserva Federal a niveles cercanos a cero y ahora a niveles de 5.50, 5.25, 5.50. Los cambios se van a producir. En consecuencia, vamos a ver, entendemos que podríamos crecer el año que viene un poco más que en este año, pero tenemos que tener en cuenta ese elemento que acabo de mencionar, los efectos que tendrá sobre los balances de las empresas, sobre los balances de los hogares, el endeudamiento más caro, y también el conflicto bélico, pues las perspectivas son de las materias primas, por lo menos las energéticas, que se mantengan a unos niveles altos. Esas son, digamos, las perspectivas que uno puede vislumbrar. No sabemos qué pasará. Si Estados Unidos decidirá intervenir y qué sucederá si un conflicto de una magnitud mayor, pero ya la tensión existe y ya está afectando por lo menos algunas materias primas, en particular las energéticas. Sí, muchas personas y analistas económicos critican el gasto público. Algunos creen en una corriente que considera el gasto público necesario para dinamizar la economía. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Bueno, en realidad la economía se dinamiza de verdad es por lo que pueden producir las personas. El valor que agregan los individuos a través de los emprendimientos, el libre intercambio. Es cierto que cuando se ven los gobiernos en circunstancias como la que nos encontramos ahora mismo, bueno, pues las autoridades tratan de recurrir, obviamente, al estímulo del gasto. Pero el estímulo del gasto no es más impuesto, es impuesto, o actual o diferido. Diferido es deuda. Diferido es que se va a pagar en el futuro, entonces nos estamos endeudando para estimular la economía en el presente y una parte de ese gasto no va a beneficiar necesariamente a las generaciones futuras que sí lo van a tener que pagar. Entonces es un estímulo, si se logra, artificial, que tiene un costo y eso hay que tenerlo en cuenta. Artificial por el hecho de que no parte de producción previa, o sea, las personas en los mercados, cuando intercambian, lo que están haciendo es intercambiando producción por producción. Es decir, yo produje algo y tengo los ingresos para comprarle a un bien determinado, un servicio a otra persona que también obviamente lo produjo. Eso no es lo que pasa con
con el estímulo del gasto. Simplemente es tomar dinero o recursos a través de los impuestos o grabar en el futuro, como dijimos, para pagar la deuda que se genera. Esa no es una forma sana de crecimiento ni de estímulo. Para nosotros la forma sana son realizar las reformas necesarias en los momentos que lo merita la economía para que ésta pueda generar mayor ahorro e inversión. Un sacrificio que nadie quiere asumir, eso de las reformas necesarias. Parece que no, por lo mismo que mencionaba anteriormente de la complacencia en la que nos encontramos. Así es. Bien, Miguel, el tiempo pasa rápido en buena compañía. Esperamos tenerte pronto. Gracias, muchas gracias por la invitación y espero que sí. Feliz noche. Gracias, Miguel. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentros Directos.